Este tema tiene que ver con el plan que Dios establece para nuestras vidas. Nosotros no vinimos a la tierra por casualidad, nos enviaron con un propósito. Dios establece un diseño. De hecho, en el Salmo 139 dice que todos los días de nuestra vida, aun cuando no existíamos, ya fueron escritos. Así dice la Escritura. Ahora, de nosotros depende el ajustarnos a ese plan. Dios, como un caballero, porque Él respeta su palabra y Él nos dio libre albedrío, entonces Él nos proporciona distintas señales para poder andar por ese camino que Él establece. Sin embargo, los afanes, el sistema, nuestra mente, nuestras necesidades, debilidades, etcétera, nos hacen vulnerables en este camino y el enemigo lo sabe. Entonces es muy fácil desviarse, es muy fácil perder el horizonte. Bien sabemos que tiene planes extraordinarios para mí, para todos. Sin embargo, es complejo porque el enemigo siempre va a tratar de poner alternativas fáciles para poder desviarnos de ese camino. Hoy en día, y eso lo hemos estado hablando, inclusive el ser cristiano ya se ve como algo extraño. Todas las leyes y todo lo que nosotros estamos viendo hoy apuntan a un solo objetivo: provocar un cambio en la mentalidad de los seres humanos de tal manera que Dios desaparezca. Ese es el propósito central. Sin embargo, mientras hayan corazones apasionados por Jesús, este evangelio continuará siendo predicado. ¿Hay algún apasionado aquí? ¿Sí? Sí se nota, en algunos más que otros. Así que dígale al que está al lado suyo: ¿te apasiona ser cristiano, ser un seguidor de Cristo? Pregúnteselo y respóndale, pues. Respóndale también, respóndale. Se vale que le responda. Amén. Bueno, vamos a acomodarnos, vamos a poner en vibrador o apagar los celulares y prohibido pararse. Sí, lo que pasa es que a veces es importante. Amén. Diseño eterno. Lo que hemos estado conversando. Mateo capítulo 16 verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después de que hemos hablado acerca de lo importante que es negarse, después de que hemos hablado acerca de lo importante de tomar una cruz y estar conscientes de que esto no es fácil, y hemos abrazado una frase últimamente: que ser cristiano no es fácil, pero es más difícil estar sin Cristo. Definitivamente. Entonces necesitamos de Dios. Yo ayer hablaba con una pareja y conversábamos porque ellos tienen el deseo de estar bajo la bendición y el matrimonio. Yo le decía, porque ella es más creyente que él o tiene un poquito más de pasión y convicción. Entonces yo le decía, y es lo que siempre he dicho: estar en Cristo siempre va a sumar y multiplicar, jamás va a restar y a dividir. Siempre va a ser un aporte, siempre va a ser mejor, aunque no es fácil. Entonces, sígame el que esté dispuesto, el que quiera ser mi discípulo o el que quiera seguir creciendo, sígame. El tema es que después de considerar negarnos y tomar la cruz, entonces podemos seguir a Cristo. No es fácil. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese camino tiene obstáculos. Pero Jesús fue tan claro en el capítulo 24 de Mateo, específicamente en el verso 13, dijo: pero yo salvaré a todos mis seguidores que confían en mí. ¿Qué dice ahí? Lo agrandé. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. La traducción BLS, que es la traducción Biblia, lenguaje sencillo. Pero si ustedes lo buscan en otras versiones, se van a dar cuenta que dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No quise entrar ahí porque
¿Salvo de qué? Hay algo interesante ahí cuando se menciona la palabra salvación. Sin embargo, dice, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confían en mí hasta el final. En otras versiones que ustedes tienen, el que persevera, el que sea constante hasta el final, ese será salvo. Pero esta carrera tiene obstáculos. Y por eso que Jesús fue tan claro en decirle a sus discípulos, tienen que estar dispuestos a experimentar situaciones complejas. Y yo siempre he creído que más que el enfrentar oprobios, vergüenza, más que un profesor deje en vergüenza a un estudiante universitario y experimentar esa frustración, más que eso, yo creo que eso se pasa. Lo más difícil es renunciar a lo que a uno le gusta. Yo creo que eso es más complejo, porque uno trata de ajustar lo que le gusta y lo acomoda de tal manera en que uno no está dispuesto muchas veces a soltar algo que está impidiendo que sigamos creciendo. Y como el tema se trata de avanzar hasta llegar al diseño original o al diseño principal, la pregunta sería, ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos llegar hasta la meta? Para ellos es esta prédica, para los que anhelamos alcanzar esta meta. Entonces, estamos hablando acerca de seguir a Cristo, pero eso tenemos que estar conscientes que hay obstáculos, que hay ataques, que hay distracciones, que hay situaciones que afectan nuestras convicciones. Yo quiero hablarles de una en específico esta tarde, mañana tarde. Deuteronomio capítulo 13, verso 4 dice, deberás seguir al Señor, tu Dios, y obedecerlo. Cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Es decir, deberás seguir al Señor, deberás seguir al Señor. Tienes que tener cuidado con esto. Y miren por favor, porque aquí yo voy a entrar en cosas bien profundas y yo necesito tu máxima atención, porque a veces el peor enemigo o el peor peligro que nosotros vamos a encontrar en esta carrera a veces puede estar dentro de la iglesia o dentro de la cultura en donde nosotros nacemos. Y eso es lo delicado. Uno de los mayores enemigos es la religión o las estructuras humanas, y de eso es que yo quiero hablarles hoy. Entonces, volviendo al punto, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto de las palabras de Dios hacia su pueblo cuando le dice, deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo? Cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Entonces, miren por favor, aquí ya se empieza a poner interesante. El contexto de lo que acabo de leer es porque estaba ocurriendo algo dentro del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 13, verso 2 dice, si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslo. Verso 3 dice, no debes escuchar sus palabras. Es que el Señor, tu Dios, te está probando para saber si amas al Señor con todo tu ser. Uy, qué tremendo. Hablemos de este tema. El contexto está hablando, me ayudan los que tienen sus Biblias. ¿De qué está hablando en el verso 1? ¿De quiénes? Falsos profetas. Es así. Es decir, van a haber muchas personas que se te van a presentar con palabras proféticas. Y lo más tremendo es que mira lo que dice el contexto, que van a venir personas que te van a declarar profecías. Lo más interesante es que se van a cumplir. Mira lo que dice. Si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslo. Probablemente nosotros en lo literal históricamente era más fácil identificar que habían otros dioses. El tema es que hoy los dioses o las entidades adorables no necesariamente son estatuas, porque pueden haber ídolos. De hecho, nosotros estuvimos estudiando hace un tiempo atrás acerca de la idolatría
Y la idolatría es todo lo que puede ocupar el lugar de Dios. Es decir, una esposa puede ser un ídolo para un esposo. Un esposo puede ser un ídolo para una esposa. Aún los hijos pueden ser ídolos para un padre. Entonces, ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Por eso, ahora, eso no quiere decir que nuestra esposa, nuestros hijos, lo que amamos no sea importante. Lo que Dios está diciendo, yo te diseñé, te preparé con un solo objetivo, de que yo sea quien ocupe tu lugar primario en tu corazón. Ahora, aquí hay un detalle. Nosotros nos vamos a encontrar con diversas personas en la vida. Yo voy a hablar de dos tipos de personas que tú te encuentras todo el tiempo y que pueden ser un obstáculo para tu fe. Número uno, profetas. Número dos, personas con tradiciones. De eso se va a tratar el tema de hoy. Cómo personas se acercan a ti y te hablan de tradiciones humanas haciéndote ver que es Dios quien lo dijo. Y simplemente son tradiciones, perdón. Entonces el tema es que muchas veces van a venir profetas y te van a declarar cosas, y ahí es donde tú tienes que tener cuidado. Hoy en día las redes sociales corren de una manera impresionante. Tal vez este tema es mucho más apropiado para aquellos que son más cibernéticos, que constantemente a través de YouTube, a través de canales de televisión escuchan sin tener un grado de discernimiento, y a veces prestan atención a ciertas palabras que inclusive pueden ser señales y milagros que se cumplan. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a identificarlo? ¿Cómo vamos a lograr captarlo? De eso se trata el tema hoy. Nosotros tenemos un desafío impresionante, y ese desafío tiene que ver con la capacidad de que nosotros sepamos trasladar a nuestros hijos y a nuestros nietos el que aprendan a identificar estos obstáculos en el camino. ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo los vamos a captar? Entonces, por eso Jesús fue tan claro y dijo en Mateo capítulo 24, verso 4, como una palabra profética. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Curiosamente, estas frases son el resultado de una pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo será tu retorno? ¿Cuándo vendrá el caos? Es decir, la gran tribulación. Entonces, la primera señal que Jesús menciona dice: cuídense que nadie los engañe. Entonces, miren lo que en el verso 5 dice: porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué harán? Perfecto. Probablemente hay muchos que se saben de memoria estos textos. Pero realmente, ¿cómo podemos captar? Lo primero que tenemos que entender, que aquí cualquiera está diciendo, aquí está hablando del anticristo. No. La palabra Cristo, ¿alguien me puede definir qué significa? Ungido, correcto. Entonces, constantemente tú te vas a encontrar con personas que vienen anunciándose que son ungidos. Y de hecho, el mismo pueblo, la misma iglesia, muchas veces comienza a señalar: él es el ungido de Dios. Y entonces muchos ungidos vendrán utilizando el nombre de ¿quién? Ahí lo dice, de Cristo. Y que lamentablemente vendrán, te señalarán, te enseñarán cosas tremendas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprender a identificar esto? Si nos vamos a tener que enfrentar constantemente, y hoy en día la profecía está de moda. Hoy en día la mayoría de los salmistas que se han popularizado en el mundo cristiano se caracterizan por comenzar a dar palabra profética. Entonces comienzan a declarar cosas, y el tema es que no es una garantía que una palabra profética se cumpla. Porque puede ser que la palabra profética que alguien te diga sí se cumpla, pero no necesariamente viene de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que el mensaje sea tan sutil que va a tocar las
fibras del corazón y te vas a terminar apartando. Es impresionante, es tremendo. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Que venga un profeta y declare una palabra: tú serás un pastor, dice el Señor, y te levantarás como un guerrero. Y suena lindo. Pero muchas veces ese mensaje lleva un trasfondo espiritual, que su único propósito es sacarte de los tiempos, porque puede ser que tú sí seas un ministro, pero muchas veces te has adelantado, o se puede adelantar alguien a ese llamado, que normalmente es lo que pasa. Y a la gente le gusta escuchar las profecías, sobre todo si son famosos. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Este camino tiene obstáculos, no es fácil. Es impresionante. Yo a veces me pongo a revisar, cuando tengo tiempo, me pongo a revisar algunas prédicas, algunos mensajes que tienen miles de reproducciones en YouTube, miles. Y es impresionante. ¿Por qué? Porque es tan fácil y es tan potente lo que se transmite, que la gente se está confundiendo. De hecho, es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, mi querido hermano, que ya en muchos lugares ya no se predica acerca del arrebatamiento. De hecho, en los Estados Unidos hay una estadística altísima, altísima, de muchas iglesias que ya no creen que Jesús regresa. Y entró una corriente muy fuerte que se llama el reino ya. El reino ya tiene que ver con todos aquellos que creen o piensan que la iglesia lo que tiene que hacer es empoderarse de todo lo que es los medios de comunicación, empoderarse de todo lo que tenga que ver con el Estado, con el gobierno, y manejar, llegar a lugares para promover de tal forma que de cambiar la historia. Escuchen esto. Y cuando la iglesia logre dominar la tierra, entonces Cristo viene a reinar. Ese es el pensamiento de muchos. Y esa línea está creciendo de una manera impresionante. De hecho, a mí me impresionó tanto, uno de mis predicadores favoritos en Guatemala. Yo lo escuchaba todas las noches lo escuchaba todas las noches, porque me inspiraba. Era un hombre con una oratoria impresionante, con una preparación impresionante. El hombre se manejaba, tenía una iglesia preciosa, y no era del ministerio nuestro, pero lo admiraba, era tremendo. Hasta que en un momento, en el momento que nadie esperaba, aparece una tremenda pancarta con el nombre de él y abajo: presidente. Y en las leyes guatemaltecas tiene que ocurrir esto. No puede, me imagino que tiene que ser aquí en Chile de la misma manera. Un líder político un líder político no puede ser un líder religioso, ni un líder religioso un líder político. O sea, tienen que renunciar. Y él públicamente renunció a su pastorado, pero con una convicción. No te estoy hablando de cualquier persona, te estoy hablando de una persona que tenía una iglesia de por lo menos unas 10,000 personas, por lo menos. O sea, una persona que escribió libros, promovió eventos impresionantes. Creo que fue el único que ha traído a Paul John Quichó, que ha traído a tremendos predicadores a América Latina. Pero es impresionante, y yo lo menciono, no voy a dar el nombre por prudencia, pero es impresionante cómo muchos están cambiando su manera de pensar. Ahora, tal vez el mensaje que yo estoy dando está un poquito adelantado, porque lo más probable es que muchos de ustedes lleven poco tiempo en el evangelio, y algunos se preguntarán: ¿de qué estará hablando el pastor? Yo estoy declarando desde ya que tú vas a crecer, y yo estoy viendo que la iglesia va a seguir creciendo. Y en el camino te vas a encontrar con profetas que te van a señalar el camino, pero no necesariamente vienen de Dios. Amén. Es mi deber enseñarte esto. ¿Por qué? Porque van a haber oposiciones. Perfecto. Renuncio a mí, renuncio a mi corazón, renuncio a mis placeres, tomo la cruz. Pero ya en la decisión de seguir a Cristo me voy a encontrar con situaciones complejas.
Entonces, en ese camino yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vendrán falsos profetas que nos van a engañar. Ahora, miren por favor lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 5, verso 7. Ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino de la verdad? O sea, le está hablando a un grupo perdón, el apóstol Pablo. ¿Saben cómo se define el apóstol Pablo? Como el perito arquitecto de la iglesia. O sea, el apóstol Pablo tenía un discipulado impresionante. El apóstol Pablo tenía un discipulado en Galacia, tenía un discipulado en Corintio, tenía un discipulado en diferentes lugares. Y a ellos les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque hubo un momento en donde él ya no pudo estar presencialmente y les mandaba cartas. Entonces los discipula, los forma, crecen, pero él se queda impresionado y de repente se entera de lo que estaba ocurriendo en Galacia y le dice, ustedes corrían muy bien, ustedes iban muy bien en este camino. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién los convenció? Esa fue la pregunta. Una pregunta similar a la que Dios le hizo a Adán cuando lo encontró desnudo. ¿Se recuerdan o no? ¿Quién te enseñó? Parece ser que la enseñanza puede pervertir y puede sacar del camino o mantenernos en el camino. Por eso que la enseñanza de la palabra es compleja. Si esto no es llegar y abrir una iglesia, yo sentí en mi corazón solamente porque me hice unos par de cursitos bíblicos y ya voy a levantar una iglesia. No. No es llegar y levantar una iglesia, mi querido hermano. O sea, levantar una iglesia primero es una responsabilidad impresionante. Imagínense, solo para tener una idea, solo imagínense tener la franquicia de McDonald's en Cauquenes. ¿Se imaginan? Solo por poner un ejemplo. ¿Cuántos requisitos yo tendría que llenar para tener esa franquicia? Demasiado, ¿o no? Y entonces, ¿qué es una iglesia? Es una franquicia del cielo. Ay, porque a uno se le ocurrió nomás porque tuvo un sueño que vino el Señor, un ángel con 7 alas, y le habló que tenía un llamado y empezó a abrir una iglesia. Es más, ya le voy a dar el dato, capaz que abra una iglesia, pero es fácil, inclusive legalmente. No es mucho, no es tan complejo. Cuesta más o menos como $1,000,000 para que usted tenga la idea. La personalidad jurídica religiosa. Usted junta, ya le voy a dar todos los datos, usted junta 12 contribuyentes. Forman unos estatutos, eso es inspeccionado por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia evalúa completamente si las personas, los 12 contribuyentes no tienen antecedentes penales. Así dice. Y se forma una iglesia. Se formó una iglesia y en los estatutos dice que hay mayor espiritualidad poniéndose de cabeza, levantando los pies. Y lo ponen como estatuto. No, en serio. Y la gente lo cree. No hay un organismo todavía que regule las doctrinas de una iglesia. Y empiezan a aparecer un montón de cosas dentro de la iglesia. Bautismos por los niños. Cosa que ni siquiera está en la escritura. Iglesias evangélicas que bautizan niños. Iglesias evangélicas que celebran fiestas paganas. Pero full. Como si nada. Y más encima, porque 2, 3 vendieron un par de discos y les va súper bien comercialmente, dicen, dan su opinión y toda la gente toma la opinión de esa persona
como una base doctrinal para abrazar ese movimiento. No sé si me estoy dando a entender. Impresionante. Es que esto no es lo que, perdón, esto no es lo que digan los fulano, mengano, es lo que la Biblia dice, hermano, por Dios. Eso es tremendo. No por el hecho de que una persona se haya hecho famosa a través de su música, a través de la palabra, de repente se le ocurrió. Déjenme explicarle ese síndrome, ese síntoma. Déjenme explicarle quién lo sintió. Dios le dijo directamente a través de un profeta al rey Saúl, le dijo: tienes que destruir una nación que eran los amalecitas. Y le dice: destruirás sus ganados, destruirás todo lo que tú veas ahí. Y la Biblia dice claramente, y eso fue lo que a Dios no le gustó. Y por eso él se apartó. Pero él era ungido. Saúl era ungido. Dios lo había escogido. Pero hubo un momento en donde él dijo, miren lo que dijo el bandido. Dijo: hemos dejado vivos los animales, los ganados más gordos de los amalecitas para hacerle sacrificio a Jehová. Eso suena, ¿cómo suena eso? Suena bien, pero Dios nunca pidió eso. Entonces ese es el clásico pensamiento de alguien que cree que ya, mire, lo sabe todo y tiene la capacidad de llegar a pensar, no, esto no es lo que tú y yo pienso, es lo que la Biblia dice. Por eso Pablo dice, ustedes corrían muy bien. Esto es como, miren pues, les voy a hacer este ejemplo. Esto es como que Dios me dijera, ahora te mueves a Perú, y me voy a Perú y yo los vengo a visitar, ¿va? Como en 10 años más, y me los encuentro aquí con un árbol de Pascua aquí arriba. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Y que yo haya dejado aquí, no voy a dar ningún nombre, porque puede ser mal usado. Lo pueden grabar, porque así han puesto un montón de pastores en un montón de lugares. Y queda aquí, la iglesia creció, compraron el terreno de atrás, compraron el terreno de al lado, compraron la manzana, les vendió el Super 8, compraron todo. O sea, les fue súper bien, pues. Les fue súper bien. Y como le fue súper bien al pastor que dejé aquí, que dejamos aquí, ya comienza a creerse el cuento. Y esto no se trata de... ¿Se puede cambiar de opinión en el camino, no? Claro que sí. Por eso que se necesitan personas celosas de la palabra que rodeen a un pastor. Que le digan, pastor, perdóneme, pero mire lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ahora yo sí te doy permiso, y es fuerte lo que te voy a decir. Tú tienes que ser fiel a tus pastores, a tus líderes, bien, mientras él sea fiel a la palabra. Si no, no. Si a mí de repente Dios me guarde, me libre y me agarre confesado, como decía el hermano Otto, pero si a mí de repente me agarra la chiripió y le doy distorsión a un texto bíblico y me empiezo a poner medio raro aquí, usted tiene la libertad para decir, pastor, yo lo quiero mucho, pero yo veo otra cosa en la palabra y yo fui enseñado de esta manera, yo tengo que retirarme. Yo no puedo retenerte, ni ningún pastor. Pues yo no estoy de acuerdo con las personas que siguen a líderes por ser fieles a los líderes y están más torcidos en la palabra. Qué tremendo. No. Es que tú no sigues a un hombre. Tú sigues a Dios. Entonces, esto no se trata de ser fiel a un hombre. ¿Sabes por qué? Te lo voy a demostrar bíblicamente. Y esto yo se lo entregué. Esta palabra yo se la he entregado a un montón de hombres de Dios. Jonatán, hijo de Saúl, amigo de David, correcto, muy bien. Sabía perfectamente que David era ungido, el que Dios había escogido, ¿o no?
¿Lo sabía o no lo sabía? Pero ¿del lado de quién peleó? De su papá. Eso es cuando alguien se mantiene bajo un líder por conexiones emocionales. Y las personas que se conectan emocionalmente y no por la palabra, mueren en la misma batalla. ¿Por qué? Porque Saúl muere, pero Saúl vio cómo su hijo estaba muriendo. Es decir, perfectamente Jonatán hubiera estado a la par reinando. Recuérdense que cuando tomó el reinado David, mandó a buscar a todos los descendientes de Saúl, ¿se recuerdan? Y los sentó a la mesa y les dio honra. Entonces definitivamente Jonatán habría tenido honra. Pero los vínculos emocionales, no, lo que pasa es que mi papá es el pastor, pues ¿cómo lo voy a dejar? Y el papá más torcido que... Yo amo a mi apóstol, pero han habido ciertas cosas doctrinarias, y él lo sabe, si él me está viendo o me ve en alguna grabación, que yo sí lo he conversado con él. Porque hay cosas que sí son muy importantes conversarlas. O sea, yo debo fidelidad a mis autoridades espirituales, pero sí lo que mueve mi vida y lo que debiera de mover tu vida es la palabra. De hecho, te voy a contar algo que solamente tal vez los más cercanos míos saben. Yo por muchos años estuve bajo la cobertura de otro apóstol, de la misma línea. Y yo voy a decirles públicamente qué fue lo que me movió a salirme de esa cobertura y moverme y reconocer a Fernando Ortiz como el apóstol que me iba a cubrir. Porque fue una decisión que yo tuve que tomar, grave, fuertísima, que eso trajo consecuencias hasta a mi mamá. Muchos ni lo saben aquí, porque no es necesario que lo sepan. Cuando yo tomé la decisión de salirme bajo la cobertura, porque mi madre estaba en la iglesia del mismo, que estaba cubierta por el mismo apóstol. Cuando yo me salgo de esa cobertura, le prohibieron a mi madre recibirnos al apóstol Fernando, a mí y la delegación que venía conmigo en su propia casa. Le quitaron sus privilegios. Ella era diaconisa y le quitaron su privilegio por habernos hospedado. Soy su hijo. Eso es una secta. Eso ya viene de parte de las tinieblas. Esos pensamientos no vienen de Dios. Los pensamientos que vienen de las tinieblas solo traen destrucción. Con todo respeto, las cosas se tienen que decir como son. ¿Cómo son? Yo he tenido que enfrentar varias cosas y no fue fácil. Pero yo tuve que tomar la decisión de salirme de esa cobertura. Porque comencé a ver cosas que no estaban pegadas en la palabra. Yo amaba, yo lloré cuando dejé a esa gente. Porque durante muchos años yo estuve bajo la cobertura de ellos. Yo ministré muchas veces con Fernel Monroy, ministramos muchas veces en la iglesia central de este ministerio. De hecho, Fernel Monroy y el pastor Víctor Domínguez, que estuvieron predicando aquí, todavía ellos estaban bajo la cobertura de este apóstol, que salieron. Que tristemente hoy se volvió una secta. Son sectarios. Solo cantan canciones de ellos, no permiten nada, ninguna otra alabanza. Es una cosa pero terrible. Al apóstol lo elevaron, que era un sacerdote que hoy le llaman Melquisedec. Eso ni lo sabes tú. Y él fue quien se quedó aparentemente en el lugar del hermano Otto, mano. Y en el camino comenzaron a ocurrir cosas. Y ahí es donde el apóstol Fernando Ortiz se sale de ahí, porque él también estaba bajo la cobertura del mismo. Y ahí es cuando se evidencia el llamado apostólico del apóstol Fernando. Yo lo conozco, nos conocemos, nos enamoramos, nos conectamos. Se conectó una visión que él tenía con la mía y el Señor. Porque yo sí no les puedo negar que yo sí busqué varios apóstoles. Varios.
Y ahí fue cuando yo les he contado la historia, cuando estaba dirigiendo la alabanza en un retiro de pastores. Y ahí fue cuando Dios me dijo, Él es el apóstol que te va a cubrir. Audible, en el púlpito. Entonces yo lo recibo, pero él no era apóstol todavía, era pastor. Entonces yo recibo, me dice el Señor, Él es el apóstol que te va a enviar a Chile. Porque yo sabía que aquí en Chile yo no podía iniciar una iglesia si no me enviaban. Yo considero que eso es demasiado delicado. Si una iglesia no se levanta porque tengo habilidades para predicar. No, no. Las iglesias tienen que estar bajo un orden. No que uno sea perfecto, yo tengo un montón de defectos y me falta y voy en pos de. Pero una iglesia no se llega y se levanta. Si hay alguien que me pregunte por qué las iglesias han crecido, en los Andes está creciendo, en Talca está creciendo, en Chillán está creciendo, en Concepción están creciendo. Y están pasando cosas maravillosas, en Curanipe están creciendo. Todas. ¿A qué se debe? Cuando hay orden. No cuando hay perfección, porque le falta uno. Pero por lo menos uno trata de andar ordenado. Por lo menos trata de andar por la línea. Pero volviendo al tema, tú tienes que tener cuidado. Ustedes corrían muy bien, le dice el apóstol. ¿A quién escucharon? ¿Quién los convenció? ¿A quién estabas escuchando? ¿Qué doctrina comenzaste a leer? ¿Qué doctrina comenzaste a escuchar? Eso es lo que estaba diciendo el apóstol. ¿Por qué? Si ustedes corrían muy bien. Entonces mire por favor, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado son las tradiciones de hombres. Las tradiciones de hombres son conceptos humanos que aparentemente Dios los entregó, pero son conceptos totalmente humanos. Totalmente humanos. Totalmente humanos. Yo vi con mis ojos. A mí me impresionó eso, hermano. Me impresionó. Yo cuando veo mucha adoración a un ministro, me empieza a doler aquí. Yo lo vi. Este apóstol que yo estoy hablando, que fue un tremendo varón en su tiempo, hasta el día en que yo comencé a ver miles de personas, no cientos, no, miles de personas que le tiraban flores cuando él caminaba. Miles. Ahora, eso lo vemos allá, pero también aquí en Chile. Sí, claro. Los obispos. Yo no estoy de acuerdo con la adoración a los hombres. No. La palabra es mi señal. Porque el hombre se puede equivocar. La palabra de Dios es infalible. Tu corazón y mi corazón sí podemos equivocarnos. De hecho, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Ahora las tradiciones de hombre. Miren por favor. Gálatas 5:10 dice, yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado. ¿Qué dice ahí? ¿Quién va a ser castigado? Sea quien sea. Una persona que comience a ponerte pensamientos extraños. El contexto, ¿saben cuál era? Lo que pasa es que judíos estaban tratando de perturbar a los gentiles que habían creído en Cristo y los estaban obligando a circuncidarse. Ese es el contexto de ese texto. Los estaban obligando a circuncidarse. Ustedes ni se imaginan la cantidad de evangélicos que yo he visto, teólogos que terminan usando kipa, hermano. En serio. Y algunos barba. Como esta. ¿Sí? Saber qué será. Va. No estarás escuchando. No. Sí, yo como que sospecho, ¿va? No, son mentiras. Pero
Es impresionante la cantidad de pastores que se están judaizando hasta el día de hoy. Impresionante, que comienzan a ver las fiestas, comienzan a ser sabatistas. Los convence porque bíblicamente se puede manejar. El tema que cuando te imponen la ley, guardando el sabbat, guardando esto, guardando acá, guardando allá, están invalidando el sacrificio de Cristo. Por eso que hay que leer bien el libro. La carta a los Gálatas te va a servir mucho para comprender a todos los sabatistas, para cómo enfrentarlos, cómo manejar esto. Gálatas es una carta bastante rica en respuestas de esta índole. Entonces, ¿cuál era la preocupación del apóstol? El apóstol le dice: yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando, el que les está llevando esta información, lamentablemente va a ser castigado. ¿Por qué? ¿Por quién? Por Dios. Así dicen algunas versiones. Porque si hay algo que Dios va a castigar, mi querido hermano, uy, qué tremendo. Aquí le van a agarrar miedito al pastorado. Yo leí un libro hace años atrás que se llama Discurso a mis estudiantes, de Spurgeon, y él decía: es muy probable que haya más pastores en el infierno que feligreses, o sea, que seguidores. Así dice. Porque si hay algo que va a ser castigado, es alguien que usó el nombre de Dios para enseñar cosas que él piense. Eso Dios lo va a castigar muchísimo. Por eso que antes de predicar, antes de dar una enseñanza, hay que estudiar mucho. Demasiado. Si esto no es llegar y pararse aquí, encuentro un texto bíblico, ya les predico, ya démosle la oportunidad al hermano Gerson, pues. Y el hermano Gerson sube, le dieron la oportunidad al hermano Gerson. Yo estoy sometiendo a Gerson a algo bien fuerte. Las personas que suben a predicar a un altar, sea aquí o en cualquier lugar, pequeñito, por pequeñito o grande que sea, será altamente juzgado por lo que enseñó. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que enseña. Y yo siempre le he enseñado esto a los predicadores: no prediquen algo que no sepan, no prediquen algo que no comprendan. Número uno. ¿Por qué? Porque a veces los predicadores, con tal de poder quedar bien con la gente que enseñó algo interesante, se meten a buscar información y no saben dónde las están encontrando. Esto no se trata de llamar la atención, esto se trata de hablar de parte de Dios. Entonces lo estoy diciendo porque aquí hay varios líderes que están siendo preparados para algo grande. Por eso es tan importante que estudien la palabra. Por eso es tan importante venir a los discipulados, estar alineados a una doctrina, abrazar una doctrina. Esto no es nada más tener impulsos, sentimientos de predicación, sentimientos evangelísticos. No es solo eso. Es bueno desearlo, pero la Biblia dice que aquel que desea ese obispado, aquel que desea ese llamado, dice la palabra que tiene que trazar muy bien la palabra. Así es. Entonces, lamentablemente hay mucha gente engañada, muchísima gente engañada, pero muchísima, y gente evangélica, muchísimas personas engañadas. Entonces miren por favor, Colosenses capítulo 2 verso 8, el apóstol Pablo dice: cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, por eso está grueso esto. Por eso que ustedes, a lo mejor el día de mañana yo no voy a estar, pero el día en que ustedes estén al frente y ustedes tengan que levantar un altar de adoración, tienen que tener demasiado cuidado.
Yo sí soy medio celoso, a mí sí me cuesta, ay, todavía me cuesta eso. Yo sí tengo que ser claro que en medio de la adoración hay oscuridad. Me cuesta un poquito, me cuesta un poquito, me cuesta un poco. Humo, luces, me cuesta un poquito, me cuesta, no lo puedo negar. Me cuesta. Es más, yo no estoy, mejor dicho, no estoy de acuerdo, pero me cuesta. Porque yo tengo que ser muy cuidadoso. ¿Cuál es la respuesta? Las fotografías, el escenario, darle un poco de color. Yo creo que sí se le puede dar un poquito de color, ¿verdad? Utilizar la parte de la tecnología, pero siempre con un equilibrio. Que nada, escuchen esto. ¿Saben cuál es el equilibrio? Y escuchen esto, por favor, los directores de alabanza, los predicadores. Hay que tener un cuidado demasiado alto con manipular los ambientes. Porque si se manipula el ambiente y el que está aquí al frente manipula el ambiente con un pensamiento humano, haciendo llorar a la gente, haciendo manipular a la gente, o los directores de alabanza, eso les será altamente contado por Dios. Porque el objetivo de un culto es que Dios, no necesitamos adornos para que Dios descienda. Lo único que Dios necesita son corazones sinceros que le rindan adoración. Eso es todo. Ese es el mejor adorno, y que Dios descienda. Por eso que yo soy hasta cierto trato de mantener. Obviamente uno igual se emociona. Uno igual se emociona, se pega su lagrimón y todo. Pero yo trato, porque lo aprendí. Uno tiene que ser muy cuidadoso con estar aquí al frente y manipular los ambientes. Lo que tiene que quebrantar el corazón de la iglesia es la palabra, es el Señor. Por eso que hay momentos específicos, momentos muy puntuales en donde tal vez se puede contar un testimonio. Que Dios muestre el momento exacto para poder contar un testimonio, para poder hablar de parte de Dios a través de un testimonio. Tiene que ser en un momento muy crucial, pero lo que tiene que primar en un culto es la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Bueno, miren por favor. Mire lo que dice Marcos capítulo 7 verso 8. Saben que lo que estamos enseñando es bien delicado, ¿ah? Súper delicado. Marcos capítulo 7 verso 8 dice: ustedes han olvidado los mandamientos de Dios. Esto lo dice Jesús. Solo cumplen tradiciones humanas. Y miren lo que dice en el verso siguiente. También les dijo Jesús a los fariseos: vaya manera de la de ustedes de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir los mandamientos de Dios. Déjenme explicarles. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que los discípulos de Jesús estaban comiendo. Estaban súper entretenidos comiendo y parece que tenían un poco de hambre y no alcanzaron a lavarse las manos. Entonces llegaron, ustedes lo lean, ustedes lo pueden leer. Entonces llegan los fariseos: ¿cómo es posible que hayan saltado la tradición de lavarse las manos? Y eso es lo que está diciendo. Vaya manera la de ustedes de convencer a la gente para que sigan las tradiciones de ustedes en vez de seguir los mandamientos de Dios. Déjenme explicarles. Es fuerte lo que voy a decir, pero hay un montón de tradiciones dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo no puedo utilizar la Biblia para decirle a una mujer que por usar pantalón se va a ir al infierno. Eso no está en la Biblia. Que una mujer, lo que sí la Biblia enseña, que la mujer tiene que ser cauta y no ser obstáculo, ocasión de caer. Eso sí, algo que yo siempre he enseñado, que sobre todo las jovencitas y las hermanas, sí hay que tener. ¿Por qué? Porque a una iglesia vienen de todo.
Y a una iglesia vienen personas que vienen luchando con conflictos que traen desde el mundo. Entonces aquí hay que ser sabios y ser instrumentos de luz y no de caída. ¿Me doy a entender? Pero ese es un equilibrio. Eso no me da a mí la pauta para decir que una mujer se va a ir al infierno porque use pantalón o porque se puso un arete. Cuando realmente el contexto de lo que dice la Biblia, la mujer no se vestirá como hombre. Si tuviéramos que ir históricamente, no existían pantalones en esa época, eran túnicas. Y las túnicas eran diferentes, las túnicas de un hombre, las túnicas de una mujer. Y el contexto es, lo que está hablando el contexto en realidad es que la mujer no se sienta hombre. Y el hombre no se sienta mujer. Eso es lo que estaba diciendo. Ese es el contexto. Pero yo no puedo. Ahora, perdónenme lo que voy a decir. Es fuerte lo que voy a mencionar. Tal vez es fuerte lo que voy a decir. Pero la pregunta es: ¿cuántas personas están bajo un engaño? Bajo un estigma. Y por eso mucha gente ni siquiera quiere venir a Cristo por lo mismo. Entonces es impresionante. Ok, perfecto. La mujer puede usar, mientras no use pantalón, use vestido, pero en su corazón tiene un odio impresionante. Pero no hay problema con eso. Mientras use falda, impeque, ¿va? Dios no dijo eso. Es más importante lo que hay en su corazón que lo que hay fuera. Jesús dijo: el vaso se limpia por dentro. Así es. Eso es lo que está diciendo. Entonces hay un montón de tradiciones humanas. A mí me dijo una persona: no me gusta su iglesia. Bueno, hay varias que en todo caso que Dios los bendiga, ¿va? Y los perdone el Señor. No. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo: a mí no me gusta su iglesia porque en su iglesia no cantan coritos. Porque solo los coritos, los himnos del ayer son de Dios. Y yo le dije: o sea que el Espíritu Santo ya no está actuando. La revelación se acabó, las experiencias, los faneros se acabaron. ¿Qué dice la Biblia? Que en el final de los tiempos los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. O sea, habrá revelación. Es parte del avivamiento. No me venga con cosas, me dijo. Pero grueso. Y le puedo asegurar que un montón de gente ha querido entrar por esa puerta. Aunque no lo crean, tengo una cámara ahí en mi oficina. Los cacho y detecta todo. Detecta el corazón que quieren entrar. Ok, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Con qué se encuentran? Con una resistencia, con algo opuesto a sus. Correcto. Y esa es una potestad que nosotros estamos batallando en este lugar, en Cauquenes. Las tradiciones. Miren, yo me pongo corbata por respeto a ustedes. Yo me pongo formal por respeto, pero yo podría venir a predicar, que también sería una falta de respeto, pero podría venir a predicar con buzo, con short. Eso no me hace ni más ni menos espiritual. Uno lo hace por respeto, porque uno le da una connotación seria, pero no me hace más espiritual. Uno lo hace. Así que si usted algún día ve a un predicador sin corbata, no se vaya a sentir, no se vaya a ofender. O si usted me ve a mí sin corbata un día para predicar, eso no se vaya a ofender, porque eso no es más ni menos espiritual. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona que use corbata, pero con odio y envidias dentro de mi corazón. Y eso es peor. Eso es peor. Ahora, obviamente yo tengo que darle una connotación seria. Los hermanos sugieres que se ven bonitos y todo eso le da un orden al culto. Le da un orden, le da una seriedad a lo que estamos haciendo en base a nuestra cultura, porque ve que ¿qué representa en nuestra cultura la corbata? Formalidad. Entonces nosotros no estamos en la India, estamos en Chile, Latinoamérica, hablamos español. Hello. ¿Sí?
Sí. Entonces, la corbata en nuestra sociedad le da seriedad al tema. Y por eso es que uno lo hace. Por eso es que uno lo hace. Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque hay manipulaciones humanas. Por eso es tan importante pegarse a la palabra. Pegarse a la palabra. Dios mío. Tengo que decirlo. Pero nosotros luchamos con una tradición muy fuerte en Chile. Muy fuerte. Nunca olviden esto. Y yo sé que muchos ya lo saben. De una experiencia no se puede hacer una. Así es. Si yo aquí, en un culto, empezamos nosotros a decir aleluya, 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 10 aleluyas. Vamos a decir 10 aleluyas. ¿Sí? Puede ser que sea un rema que el Señor entregó en el momento. Puede ser algo maravilloso que Dios entregó en el momento. Pero yo no puedo hacer de esa experiencia una doctrina y a partir de ahí todos los cultos tengan 10 aleluyas. No. Yo sé que suena fuerte. Yo sé que es fuerte. Yo sé de dónde viene y usted me entendió perfectamente. Fue una experiencia que ocurrió en un avivamiento que hubo en Chile. Específicamente en el año 1909 ocurrió un avivamiento y más o menos en el 1950 comenzaron a surgir experiencias en las calles, en donde las personas comenzaron a tener movimientos espontáneos en donde glorificaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si conozco muy bien la historia. La Biblia dice que en el cielo le decían al Padre, ¿cuántas veces santo? 3, correcto. Santo, santo, santo. Por último, eso sí, porque está en la Biblia. Pero tampoco es una ley. O sea, nosotros no podemos basar un culto por lo que se le plugo en el corazón a una persona. Perdón. No, mi querido hermano. Es lo mismo que yo necesitaría explicarte muchas cosas que vemos en la Biblia. Hay muchas cosas que vemos en la Biblia que fueron experiencias que no quedaron como doctrina, sino como experiencias. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, mire pues, anda a hacerle entender eso a mucha gente. Te vas a meter en conflicto. Y no solo en conflicto, van a ser hasta agresivos y fuertes contigo. Fuerte. Ahí tú identificas inmediatamente cuando no viene de Dios. Avancemos mejor. Jeremías capítulo 10, verso 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Una de las cosas que Dios fue tan claro en decirle al pueblo de Israel: no adopten ¿qué? No adopten ¿qué? Costumbres. El problema es que nuestros antepasados adoptaron costumbres y eso se vuelve una ley para los que vienen más adelante. Yo se los he enseñado y lo hemos conversado. No podemos nosotros descartar ni dejar de decir que Chile fue conquistado y fue invadido por españoles. Por ende, el que la iglesia tradicional que se introduce a Chile
No fue una opción. Si no, vayan a todas las plazas de armas de Chile y se van a encontrar con un templo cuya cúspide en las partes altas, ustedes saben por qué eran altos, era para que el pueblo supiera quién tenía el poder. Ay, yo sé que duele lo que estoy diciendo, pero el problema es que no conocemos la historia, no lo sabemos. Entonces imagínate qué pasaba con alguien que no quisiera adoptar esa costumbre. ¿Sabe lo que hacían, verdad? ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar? Ni lo busquen por internet porque es demasiado fuerte, ya se los dije, lo van a buscar igual, ¿verdad? La Inquisición. ¿Qué pasaba con los que se resistían a ese movimiento? ¿Qué era lo que ocurría? Entonces, obviamente, hace cientos años de atrás, era una opresión. Nuestros tátaras, abuelos estaban bajo una opresión. Entonces, nuestros bisabuelos o nuestros abuelos simplemente siguieron una costumbre o tradición. Que tú le preguntas, ¿dónde sale eso en la Biblia? Nadie te lo va a saber contestar. Nadie. No, pero es que esto me lo enseñó mi abuelita. Sí, pero dile a tu abuelita que te lo demuestre la Biblia. No es que a ella se lo enseñó fulano. Llamen a fulano y que lo muestre en la Biblia. ¿De dónde sale? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque le enseñaron a la iglesia, le enseñaron a las personas que no tenían que investigar. Entonces la gente no tenía derecho a investigar, no podía estudiar, porque el único que tenía el derecho, es más, yo no sé, este dato yo tendría que investigarlo un poco, pero estoy seguro que hace 150 años atrás el analfabetismo tiene que haber sido muy alto. Entonces los líderes que estaban al frente, que tenían la capacidad de leer, leían, y la gente no tenía la opción de ¿qué? De investigar, de saber si eso era verdad o no. Entonces imagínense que vengo yo como líder, vengo a leer y tengo la mitad de personas que no sabe leer, y más encima la otra mitad no tiene acceso a una Biblia. No le quedaba más que escuchar. Y yo podía venir aquí, bueno, la Biblia dice que todos los hermanos tienen que venir de rojo. Estoy poniendo un ejemplo, pues. No vayan a venir de rojo, por ejemplo. La Biblia dice aquí que todos tienen que traerme los diezmos a mí. ¿De dónde? Ya toqué una fibra. Costumbres, manipulaciones. La Biblia habla de, es otra la forma. Eso es lo difícil, eso es lo triste. Ahora esto yo lo puedo predicar aquí con ustedes. Ay, Dios, lo predico en otro lado, me fusilan. En serio. Aunque igual estoy saliendo por internet. No importa. No importa. Yo me puedo sentar a leer historia y a estudiar la palabra. Puede ser fuerte lo que estoy diciendo, pero esto no se trata de lo que dice fulano o mengano. Yo tuve la oportunidad de sentarme con una persona bien preparada. Precisamente fue el abogado que nos hizo el trámite de la personalidad jurídica, que estuvo obligado a quedarse en mi casa hace años atrás. Sí, porque vino de Santiago y lo tuve que... Y cenita y conversar. El tipo tenía un puesto muy importante, no le voy a decir dónde, pero él era el que se encargaba de todos los aspectos legales de una de las iglesias más grandes de Chile. Y uno de los temas que yo discutí con él, demuéstrame por qué ustedes bautizan a los niños, por favor, quiero que me lo demuestres. ¿Por qué lo bautizan? No, porque, y me buscó textos bíblicos por arriba y por abajo y ninguno era acorde. Yo lo que mirando le dije, tú te das cuenta que no tienes respaldo bíblico, ¿verdad?
Bueno, lo que pasa es que en el año tal el obispo tal lo instauró como una ley. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Que haya venido un líder y haya puesto como un estatuto el bautismo por los niños. Pero eso no sale en la Biblia. No sale. Es más la historia del por qué. Yo le puedo asegurar, yo fui bautizado cuando era chico. No me acuerdo de todas maneras. Yo sé, había visto fotos y todo el tema, pero no hubo conciencia de eso. Pero si yo les pregunto a alguien que me demuestre bíblicamente por qué, ninguno lo va a poder hacer. Simplemente la única respuesta que va a poder dar es una tradición. Una tradición. ¿Qué ocurre? Las tradiciones de los hombres han afectado lo que es la iglesia. Demasiado. Las tradiciones han afectado lo que es un culto a Dios. Por eso que cuando Jesús llegó y predicó esto, ¿cómo se ponían los fariseos, los saduceos y todos esos feos? ¿Cómo se ponían? ¿Cómo se ponían? ¿Cómo se ponían? Se enojaban, hermano. Querían puro pegarle. ¿O no? ¿Por qué? Porque cuando tú le mueves las entrañas a alguien alguien que tiene tradiciones, ¿sabe lo que va a sentir, verdad? ¿Qué va a sentir? Enojo, rabia. Se va a enojar porque es una impotencia. Si eso yo lo aprendí desde que era chico, ¿cómo vienes tú a hablarme de esto? Mírale la cara. Mírale la cara a alguien y tú le puedes decir, pero demuéstrame lo que la Biblia. Nada de que Biblia, insolente, ándate de aquí. ¿Cómo es posible que hoy estés enfrentando lo que tu abuela nos enseñó? Sí, yo sé que a ustedes les ha tocado vivirlo. Yo lo sé. No hay base bíblica. Hay muchas cosas. Es tremendo. Entonces, por eso que una de las cosas que tenemos que tener cuidado es con las costumbres. Salmos capítulo 106, verso 35. El problema del pueblo de Israel: se mezclaron con las naciones. ¿Y qué hicieron? Aprendieron sus costumbres. Se mezclaron. Dios les había dicho: tengan cuidado con esto. Entonces, lo que voy a leer ahora es fuerte. ¿Se preparan? ¿Sí? Va. Mire lo que dice. Sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Pero aquí viene lo más fuerte. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas. ¿A quiénes? Hablemos de este tema. Ay, Dios mío. Hoy sí vengo, pero ¿me perdonan, va? Por puro Rodrigo me perdona. ¿Les explico algo? Hay muchas tradiciones que nosotros adoptamos que lo único que ha hecho es destruir, y hemos entregado a nuestros hijos a demonios. Por tradiciones. Tenemos idea. Como me lo dijo que lo tenía que hacer mi mamá: mira, ven para acá, esto así acá. Aquí, si le suena la costillita aquí, que se sacaba el mal de ojo, mira que el empacho. ¿Se acuerdan o no? A mí me llevaron. Yo me acuerdo que me sonaron por aquí. Amén, dice la hermana Norma. Señor la perdone. Va. No se preocupó. Y por eso no crecí más, hermano. Imagínate, esa fue la razón.
Esa fue la razón, ¿ve? Saber que me averiaron ahí una costilla y ya no pude seguir creciendo. Yo estaba diseñado para... No me interesa, no me interesa. Volviendo al punto. Un montón de tradiciones. ¿Y de dónde, hermano? ¿Se acuerdan la lana roja? El plato de agua debajo de la silla. Y un montón de tonteras. El problema es que hasta la iglesia se metió. Ese es el problema. Empezaron a meter ídolos dentro del templo. Entonces, Dios mío, Padre, perdóname, Señor, que los hermanos me comprendan, Padre. Pero cuando un padre, un papá, una mamá le entrega inconscientemente a San Fulano, lo están sacrificando a sus hijos y a sus hijas. ¿A qué? Perdóneme lo que le voy a decir. Perdóneme. Yo lo estoy predicando porque estoy en casa. Pero las tradiciones son terribles. Perdónenme lo que les voy a decir. Tengo algo que decirles. Si alguno de ustedes, por ignorancia, y no es nuestro deber señalar a nuestros padres, ¿sí? Pero si alguno de nosotros, por ignorancia, fuimos dedicados a San Fulano, San Perencejo, renuncia a eso. Tienes que renunciar a eso. Pastor, pero ¿por qué está diciendo eso? Es fuertísimo. Yo te puedo demostrar por qué es que entraron las imágenes a la iglesia. Bíblicamente, históricamente. El tema es que si yo me agarro, pues perfectamente nos podemos sentar con teólogos y con personas e ir a la historia y descubrir por qué es que en qué momento se babilonizó la iglesia. ¿De dónde salen en un templo cantidades de imágenes, o la cruz, o en diferentes lugares? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Lo que pasa es que en la antigüedad tenían un nombre específico, que cuando hubo un sincretismo, la palabra sincretismo quiere decir tolerancia de creencias. Cuando los líderes del cristianismo en el año 300, ustedes lo pueden buscar en la historia, en el año 300 después de Cristo, los líderes cristianos no fueron capaces de mantener sus convicciones, y hubo un emperador, Constantino, que los apretó, y los apretó de tal manera que ellos tuvieron que ceder. Y en el año, escuchen esto, 500, se establece un gran líder político religioso. Es impresionante cómo el enemigo ha querido destruir la genética de Dios, cómo ha querido destruir la línea. Por eso los que somos papás, que estamos aquí, debemos de tener demasiado cuidado. Qué dichosas las que todavía no son madres. Por eso tienen que tener cuidado, y los que no son padres todavía. Pero nosotros, los que estamos en el Señor, tenemos que entregar. Por eso es tan importante dedicar a nuestros hijos al Señor. Dedicarlos para que no haya ninguna potestad, escuchen esto, que ejerza derechos sobre ellos. Por eso es tan importante presentar a los hijos, para que nuestros hijos estén dedicados al Señor. ¿Alguien dice amén? Jeremías capítulo 10 verso 2 dice: así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendas. Tienes que tener cuidado. Yo necesito tu máxima atención en este momento.
Yo estoy llegando a la parte final de la enseñanza. Uno de los peores peligros que yo veo son las tradiciones. Eso puede llevar a una persona a salirse del camino. Es más, tú no puedes venir a un culto los días domingos en la mañana por tradición. Tú vienes porque vienes a hacerle culto al Dios Todopoderoso. Por eso vienes. Nosotros necesitamos tomar decisiones. Yo necesito renunciar a pactos que inconscientemente pudieron haber hecho nuestros abuelos e inclusive nuestros padres en ignorancia. En serio. En serio. Muchas veces por ignorancia, por la necesidad de los papás, nos llevaron siendo pequeños, nos llevaron sobre una persona para que nos quitara el mal de ojo. Papitos aquí presentes, tú tienes poder y autoridad para orar por tu hijo. Y eso es mucho más que lleves a tu hijo a algún lugar. Por favor, no cometan ese error. Y si lo cometieron, hoy es un buen día para que le pidamos perdón al Señor. En serio. ¿Por qué? Por la ignorancia, por la falta de información. Los enemigos, las entidades espirituales, quieren ejercer derechos, quieren rompernos, quieren quitarnos la comunión con el Señor, la comunión con Él. Las tradiciones humanas son tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes. La filosofía de hombres es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no deja que las personas vean a Cristo. De verdad. Solo les quiero decir esto: que perdón que sea tan fuerte, pero qué pecado tan grande. Si la Biblia dice que solo a Él se le adorará, ¿por qué poner otras imágenes si ningún otro camino conduce a Dios? Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Solo Él. Solo Él es el que nos conduce a la eternidad. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis. Ten cuidado. La gente cree, hay cosas que creen porque recibieron esto otro, aquí, allá, y muchas veces por ignorancia. ¿Saben lo que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel adoptó esas costumbres y lo aplicó a sus hijos. Entonces, nosotros no podemos movernos por tradiciones. Nosotros nos movemos por lo que Dios dijo en su palabra. ¿Alguien dice amén? Por eso nos movemos. ¿Por qué hablamos esto? Porque hay un diseño eterno que el enemigo lo que quiere es distorsionarlo para que no sigamos en este camino glorioso. Así que en el nombre de Jesús. Ahora, si usted tiene familiares que siguen tradiciones, sea sabio con ellos. Tampoco usted, no dice la Biblia que nosotros tenemos que ir con ellos. Mira, eso te va a ir al infierno. No dice eso. Tú tienes que ir con amor y ganártelo con conducta. Así dice la Escritura. Te vas a encontrar. Mi abuelita era así. Yo con mi abuelita por años fui el 2 de febrero, ya sabe para dónde, ¿verdad? Ay, así saben, los de la zona saben muy bien. 2 de febrero, tempranito íbamos.
clásico, tradición. Íbamos, a mí me gustaba la feria que estaba afuera, ¿va? Yo no hallaba la hora que terminara ese proceso y de ahí nos íbamos a la playa. Tradiciones. Tradiciones. Ay, pastor, pero qué lindo era. Tradiciones. Ahora, cuando el Señor me llevó a hablarle del Señor a mis abuelos, traté de ser lo más cuidadoso posible, porque tampoco el hecho de que tú conozcas la verdad puede ser tan drástico y tan duro con alguien que no conoce la verdad. Uno tiene que ser sabio y cuidadoso. Es decir, ¿vale la pena hablarlo? Claro. Con tu conducta, con tu amor, con tu entrega. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, papito. Gracias. Si hay alguien que tenga que renunciar a alguna tradición de la cual tal vez tuvo que vivir o pasar por tradición, ese es un buen momento para decirle: Señor, yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Yo te sigo. Yo solamente rindo mi corazón a ti, Señor, a ti, Padre, a ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. ¿Sabes algo? Dios, en su amor y su misericordia, dice la Escritura que Él pasa por alto la ignorancia, ¿sí? Pero no la necedad. Probablemente nuestros antepasados estuvieron sujetos a costumbres, pero Dios aún así tiene amor por ellos, porque muchos de ellos solo repitieron costumbres, solo repitieron patrones. Pero tú y yo estamos conociendo la verdad. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no decirle: Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad? Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Como bien dijo Josué, yo no sé si ustedes, les dijo al pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Dios, a Jehová de los ejércitos. Dígale con sus palabras, dígale: Señor, yo quiero servirte, no me quiero apartar, no quiero dejar de seguirte, no quiero dejar de confiar en ti, porque esto no se trata de lo que un hombre diga, esto se trata de lo que la palabra de Dios nos dice, lo que el Señor nos habló por medio de la Escritura. Padre, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias. El objetivo de esta enseñanza no es que nos sintamos mal. El objetivo de esta enseñanza es para tener gratitud por conocer la verdad, por conocer la verdad, porque la Escritura misma dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Dígale: Señor, gracias por tu misericordia. Si eres papá, dile: Señor, perdóname si me sujeté por ignorancia a costumbres. Hoy yo te dedico mis hijos, aunque sean grandes.
Hoy te dedico a mis hijos, hoy te dedico a mi familia. Tú eres el Señor, tú eres el Todopoderoso. Y los que tenemos hijos pequeños, este es un buen momento para que tú declares: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nunca nos apartaremos. Vendrán obstáculos, vendrán situaciones adversas, confusiones, tal vez engaños, pero no queremos salirnos de este camino glorioso. Quiero seguirte con todo mi corazón. Dígale: Señor, yo quiero seguirte, quiero seguirte, quiero seguirte, quiero seguirte con todo mi corazón, con todo mi corazón, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Por favor, Padre, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos seguirte, no queremos apartarnos de ti. Queremos entregarnos por completo. Dígale con sus palabras, estamos terminando. Dígale con sus palabras: yo me entrego, yo me rindo delante de ti. Levante sus manos si quiere hacerlo y puede hacerlo. Levante su voz y dígale: yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo a ti. Yo me entrego a ti todo por completo. Vamos a terminar este culto diciéndolo: yo me entrego. Eso es, eso es. Con el fin ¿de qué? De serte fiel con todo nuestro corazón. Para siempre Quiero amarte. quiero amarle, agradarle solo a Él. Tú eres el coro. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Dígaselo con sus palabras. Yo Me rindo. Solo a Cristo. Yo. Dígaselo. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Dígalo. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo. Yo me rindo a Él. Todos. todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Vale la pena. Oh, yo me rindo a Él. Dígalo. Yo me rindo a Él. Porque Él es mi Dios. Solo a Cristo. Yo me entrego, Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Me rindo. solo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle. Solo las voces lo declaran. Yo me rindo a Él. Quiero serte fiel. Eso es, iglesia linda. Eso venimos esta mañana. Una vez más, yo me rindo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígale: Señor, yo te pertenezco. Tú eres mi Dios. Tú
Tú eres mi Dios. Yo me entrego, quiero serle fiel. Terminemos esta mañana declarándolo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. La última vez con todo nuestro corazón. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Se vale darle un aplauso al Rey de Reyes. Denle un aplauso al único digno, digno, digno. Aleluya. Alguien puede levantar su voz y adorarle. Rey de reyes, Señor de señores. Santo, santo, santo. Hosana, 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 hosana. Aleluya. Levante su voz, levante su voz, levante su voz. Hágalo sentir, Rey. Hágalo sentir el Señor. Y rabababababababasto robro. Digno, digno, digno. Él es poderoso. Tu casa está bajo bendición. Bendigo tu casa, bendigo tus generaciones, bendigo tus proyectos, bendigo tu vida. Él es todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, aleluya. Dios poderoso, las potestades tiemblan ante la presencia del Dios todopoderoso. Declaro sobre la séptima región tu señorío. Declaro sobre Cauquenes tu señorío. Sobre esta ciudad, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. La sangre del Cordero se vierte sobre esta región. Veremos su gloria. Se levantarán ministerios.
Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar. Eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar. Dígalo, dígalo. Eres el Rey, que tú eres el Rey, que tú eres el Rey, que tú eres el Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena ¿lo crees? la tierra hoy está. Tú eres el Rey eterno, Sí, coronado. con poder. ¿Sabes? El Evangelio de Jesús está oculto a los hombres. Los movimientos religiosos de la época que Jesús estuvo en la tierra no lo entendieron. Es más, lo crucificaron. Un hombre que estaba colgado al lado de la cruz de Jesús entendió más. Cuando lo miró y le dijo: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Jesús lo miró y le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. ¿Sabes qué lo hizo entrar? Vio a Jesús como un rey. Ese es el misterio del Evangelio. Jesús no es una religión, no es costumbres. Jesús es el Rey de reyes, es el Señor de señores. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Y el nombre de Jesús declaramos sobre Cauquenes, sobre la séptima región, sobre Chile, sobre esta nación, sobre este mundo. Pero aún más, declaro el señorío de Cristo sobre tu casa. Tu casa está bajo el poder de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor, gracias, 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 papito lindo. Aleluya. Uy, qué ambiente tan glorioso. Ahora vamos a preparar